Vamos a ver cómo se hace el punto zigzag en crochet o ganchillo tunecino. El número de puntos que tenemos que montar depende de dos cosas. En primer lugar, del número de picos que queramos hacer, y cuando hablo de picos, hablo de los picos que van hacia arriba. Y del número de puntos que separa cada pico. En este caso, el que estamos viendo aquí, son 4 puntos entre cada pico. Si queremos hacer solo un pico, tenemos que montar 4 puntos al principio, 4 puntos al final y 3 en el medio para hacer el pico, por lo que son 4 y 4, 8 y 3, 11. Si quisiésemos hacer dos picos significan 2 picos hacia arriba y en el medio uno hacia abajo. Montamos los 4 del principio, los 4 del final y el pico que vemos aquí arriba. Y en el medio montamos 3 más para el pico hacia arriba que va a mayores y 7 puntos, de los cuales el del centro es el pico que va hacia abajo. ¿Y por qué 7 puntos? Porque se halla de la siguiente manera. Es el doble de puntos de los que hay al principio, que son 4, 4 más 4, 8, y le restamos 1, menos 1, 7. Entonces aquí tenemos que montar 7 puntos. Y esto que tenemos aquí como B, que son estos 3 puntos más estos 7, en total 10, lo tenemos que repetir tantas veces como picos queramos que haya en la labor. Aquí abajo vemos que hay 2 grupos de 10, porque hay otro pico más. Y así sucesivamente. Si el número de puntos que separan los picos fuese 5, los del medio serían 5 más 5, 10, menos 1, 9. Entonces serían 9 más 3 del pico, 12. Tendríamos que hacer 5 puntos al principio, 5 puntos más 3 al final y repetir 12 puntos en el medio tantas veces como picos queramos que haya. Nosotros ahora vamos a hacer la muestra sobre un inicio de 4 puntos, por lo que vamos a montar 4 al principio, 7 al final, que son 11, más 10, 21 puntos. El patrón con estos diagramas podéis descargarlo desde el enlace que hay en la descripción de este vídeo. Vamos a empezar. Para empezar, tenemos que montar 21 cadenetas y hacer la pasada de ida normal, un punto en cada cadeneta, pero en lugar de hacerlo por la parte de delante de la cadeneta, lo hacemos por la parte de atrás. Y ya están los 21 puntos. Tenemos 4 al final, 3 que vamos a cerrar juntos, 4 al principio, 3 que vamos a cerrar juntos y 7. Y el del medio de los 7 va a ser el pico que sube. Y lo vamos a marcar para no perdernos. Y entonces el zigzag empieza en la pasada de vuelta. Cerramos 1, 2, 3, 4. Y ahora cerramos 3 juntos. 1, 2, 3. 1, 2 y 3.
y cerramos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y otros 3 juntos, 1, 2, 3 y los 4 del final, 1, 2, 3, 4. Y el cuarto lo vamos a cerrar con otro color porque lo vamos a hacer en 2 colores. Y ahora, en la pasada de ida, vamos a hacer un punto lleno entre las 2 primeras barras verticales. El punto lleno es meter el ganchillo hacia atrás y sacar un punto entre las 2 barras verticales. Y ahora seguimos sacando puntos o levantando puntos en cada barra vertical hasta el grupo de 3 puntos cerrados juntos. Y en este grupo es este. En el grupo lo hacemos arriba. Y seguimos hasta el punto del medio. Y al llegar al punto del medio cogemos un punto lleno, bueno, hacemos un punto lleno antes del punto del medio, un punto normal en el punto del medio y un punto lleno después del punto del medio. Y seguimos en cada barra vertical hasta el próximo grupo de 3 puntos cerrados juntos, que es este, que lo cogemos arriba. Y en cada barra vertical hasta el último, y antes del último otro punto lleno, y después el último, en la vuelta anterior cerramos 2 aquí y 2, o sea, 3 puntos y 3 puntos, que son 2 puntos menos aquí y 2 puntos menos aquí, o sea, 4 menos en total. Y ahora, en la pasada de ida, hicimos un aumento aquí, otro aumento aquí y 2 aumentos a los lados del punto del medio. O sea, recuperamos los 4 puntos que cerramos en la vuelta anterior. Y la pasada de cierre es igual que la otra. Cerramos 4, 1, 2, 3, 4 y 3 juntos. Y cerramos hasta el próximo grupo de 3 puntos cerrados juntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí cerramos estos 3 juntos. Y los 4 últimos. 1, 2, 3 y el cuarto
lo cerramos con el otro color. Pasada de ida igual que la anterior. Punto lleno entre las dos primeras barras verticales y en cada barra vertical un punto hasta el grupo de cierre, que lo cogemos arriba, y después hasta el punto del medio en cada barra vertical. Y antes del punto del medio, punto lleno. En el punto del medio cogemos. Después del punto del medio, punto lleno. Y en cada barra vertical hasta el grupo de 3 cerrados juntos, que lo cogemos arriba. Y después en cada barra vertical hasta el último. Y antes del último, punto lleno. Y el último. Pasada de cierre igual. 1, 2, 3, 4 y estos 3 juntos. Y ahora 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y estos 3 juntos. 1, 2, 3 y 4 con el mismo color porque vamos a cerrar ya. Para cerrar se hace una vuelta normal, pero en lugar de dejar los puntos en el ganchillo, los cerramos con punto raso. Punto lleno entre las dos primeras barras verticales y lo cerramos. Punto en cada barra vertical, cerrándolos. Encima del grupo de cierre, en cada barra vertical hasta el del medio, antes el del medio, punto lleno, cerramos el del medio, después punto lleno, cerramos, en el grupo de cierre encima, y en cada barra vertical hasta antes del último, que hacemos punto lleno. Y el último. Es siempre repetir la misma pasada de ida y la misma pasada de vuelta, excepto la primera pasada de ida, que es
coger un punto en cada cadeneta.